Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompañan dos amigos y dos grandes expertos en una de las grandes figuras no solo de la Iglesia, sino de la sociedad del último siglo. Estamos hablando de Madre Teresa de Calcuta, cuyo centenario de su nacimiento celebramos hace pocas fechas. Nos acompañan José Luis González Balado y Jane Playfoot. Buenos días a los dos y bienvenidos a Religión Digital. Nos vienen a presentar dos libros que ven ustedes aquí. Uno con ediciones CAF, Madre Teresa, un pensamiento para cada día. Y otro en San Pablo, Madre Teresa, una autobiografía. No es el subtítulo, pero son dos libros distintos, pero creo que los dos plasman un poco el pensamiento y quién fue esta santa de los pobres. ¿Por qué estos dos libros y en este momento? Bueno, los dos libros pues tendrán cierta oportunidad también editorial. Desde luego, la Madre Teresa, a pesar de su vida sumamente sencilla, pues lo que merecería son un centenar de libros, y de hecho han salido bastantes más que estos. Yo he escrito pues varios, y en fin, el último con la colaboración de mi esposa, que fue amiga de la Madre Teresa. La Madre Teresa le quiso mucho, y cosa que a mí me conmueve, y nosotros le queremos a ella y a sus hermanas con las que somos colaboradores. En fin, no sé, y este es un poco casi vanidad o orgullo decir colaboradores, porque no se puede presumir de eso. Pero de la Madre Teresa pues se podría decir muchísimo, a pesar de que su vida fue sumamente sencilla, de que ella no se exhibió, lo que pasa, pero creyó en el Evangelio, y eso dio de sí para tanto, que aún sigue y seguirá. Madre Teresa, pues en fin, yo creo que en el siglo que se ha cumplido, como dices tú, desde su nacimiento, y hace 2 días del 13 aniversario de su muerte, en realidad, yo no sé, en sentido casi total, pues no sé si en todo ese siglo habrá habido 5 personas del nivel de la Madre Teresa, de su grandeza humana también. ¿Qué se siente al conocer a un personaje de esa grandeza intelectual, humana, evangélica? ¿Qué se siente también al recordarlo? Muy privilegiado, porque era una santa. Sí, te sientes, bueno, al mismo tiempo, pues anonadado, pero no, tampoco, la Madre Teresa no es que te restaba nada de lo que fueras tú. Pero además, mientras la tratamos aquí, nosotros la llevamos en coche, y quien conducía era Janet. Sí. Y he escuchado incluso confidencias suyas, como cuando en Barajas le estábamos despidiendo que se iba a Zagreb para abrir la primera casa en el pueblo donde nació, pueblo y gran ciudad, que es Skopje, capital de Macedonia. Pues la confidencia que le hizo a Janet allí, ya entonces le habían dado el Nobel de la Paz, y claro, era un personaje pues popularísimo. Aquí los periodistas le habían querido entrevistar todos, en fin, se resolvió al final con una rueda de prensa presidida por Patino, y allí la acompañaron al aeropuerto. Era un día de entre semana, serían las 12 del día, pues una treintena de señoras que querían estar con la Madre Teresa, y al dejarla, en fin, pudo abrazarla y besarla, y la Madre Teresa le dijo, casi sonriente, pero sí, con una cierta también malicia, a Janet, dice, en la vida me han dado tantos besos como a mí. Los eran 2. ¿Eh? Claro, sí, eran 2, pues estaría acostumbrada, claro. Y además chupantes que las señoras aquellas, en fin, yo creo que lo que pretendían era arrancarle milagros, porque una santa así, claro. En fin, era, desde luego, besos muy sinceros, en fin, y muy tal, pero es que quería milagros de la Madre Teresa, y la verdad, yo nunca le di ninguno. En primer lugar, pues la Madre Teresa no merecía, estrechaba la mano y tal, pero sí, nos encontramos con ella bastantes veces, la llevamos en coche y Janet conducía. Y, en fin, es un recuerdo
inevitable, que ahora más grande ahora que cuando estaba entre nosotros. Sí, claro, porque las ausencias en personajes tan... Pues sí, aún ayer vi el claro. homenaje que le hicieron ahí en la catedral, estaba llena. Y además, pero en fin, no había grandes autoridades, en fin, a pesar de que aquí fue amiga de la reina y tal. Sí, bueno, pero, y se vio pero ella donde la gente vivió... es que era sinceridad, es que una representante de lo más genuino y bueno de la humanidad. Y además que optó por vivir con los más pobres de entre los pobres. Claro. Hay una cosa que en un momento determinado llamó la atención mediática hace unos cuantos años, cuando el postulador de su causa, el padre Kolodjich, Sí, Brian Kolodjich tiene un apellido... Esto es. Sacó aquel libro, en España lo sacó con Planeta, La noche oscura de Madre Teresa, que... ¿Vosotros fuisteis conscientes en algún momento yo no fui esas consciente sensaciones? para nada. Yo ese libro lo conozco, lo tengo en italiano y en inglés, en fin, y aunque la verdad es que no lo he terminado de leer, y además tengo la opinión también de otros. Por Dios, yo conozco a ese padre y nos llevamos bien, pero yo creo que es un libro difícil. Ahí, pues a lo mejor la interioridad de la Madre Teresa no cabía en un libro. En fin, yo no sé, la reflejará bien más o menos, pero y Dios me libre porque al fin el cargo que él tiene de postulador de la causa, pues lo hace muy responsable y muy consciente de lo que hace. Pero a mí el libro, sinceramente, conozco otros de gente próxima a él, porque son los padres de la congregación fundada por la Madre Teresa, aunque la de ella, la que verdaderamente prosperó. Vamos, y prosperó lo digo en sentido espiritual, porque son 5.000 monjas en todo el mundo, y tienen en este momento muchas chicas jóvenes de carrera, jóvenes, en fin, de 18 años para arriba. Ahora que se habla de crisis de vocaciones, ellas no la tienen. Ahí no pasa. Ellas no la tienen. Y nosotros son muy guapas. Sí, guapas e inteligentes y cultas y con carreras en fin, aquí vienen a misa, nosotros nos vamos y vienen compañeras de ellas que ves a menudo jóvenes, pues son a lo mejor 20 chicas que eran compañeras en la universidad, en la Complutense o en alguna otra, de alguna que ahora se está haciendo monja. José Luis, y con una sencillez. Janet, ¿cuál es el legado que creéis que deja Madre Teresa? Pues aparte que es inabarcable, pero... Dejó su inmenso ejemplo y su sencillo ejemplo. Además, un ejemplo concretado en hechos. Porque el hecho mismo, y aquí hablamos de España, y al hablar de España hablamos de algo mínimo de la Madre Teresa, porque si consideramos que lo de las 5.000 hermanas tienen unas cerca, creo, 700 casas, que no son casones enormes, porque la casa central de las misioneras de la caridad está allí en Calcuta y es una casa pobrísima, que es la primera que hizo la Madre Teresa. En fin, no la tiene en Roma, donde hay casas de alta diplomacia, digamos así, de congregaciones religiosas, muy, muy a lo grande. En Roma sí tiene algunas, que el Papa Pablo VI fue el primero que las llamó y puso a su disposición un coche con alguien que la llevase a ver los barrios pobres. Y está en el barrio más pobre. La condición que ella puso también de tener un centro al lado del sí, pero están en un barrio donde yo la primera vez que quise ir allí, el taxista que me llevaba a cierto punto paró y me dice, no, yo ya no sigo porque aquí este es el instrumento con que doy de comer a mi familia y no quiero que se estropee mi coche, un barrio empantanado y tal, y quiero decir que un desarrollo que tiene unas 700 casas en cerca de 150 países, pero aún aquí en España, cuando hablamos de lo que España es lo mínimo, pero aquí tienen un comedor para pobres ahí en Ronda de Segovia, número 1, que lleva dando de comer. Las monjas aquí en España cumplieron 30 años, las de la Madre Teresa, en junio de este año. Bueno, pues llevan dando de comer ahí a diario, salvo los jueves, y los jueves lo excluyen porque ellas quieren dedicarse a sus cosas más directamente espirituales y mayor intensidad y retiros, pues a unas 300 personas a diario. ¿Sabes tú lo que es eso? Y no es que les pidan contribución a nadie, pues la providencia. La providencia.
¿Se acuerda, Janet, José Luis, se acuerda la Iglesia lo suficiente de personajes como Madre Teresa? Hombre, claro que se acuerda, en fin, y además es muy fácil que se acuerde, incluso, digamos, también porque le sacan una cierta utilidad, porque si alguien hay que exhibir con sinceridad en este momento, es a la Madre Teresa. Bueno, no excluía a otros también, pero y ahí en ese sentido, pues yo conocí a la Madre Teresa la primera vez hace muchísimos años, en el 64, cuando Pablo VI, Pablo VI sí que era un gran servidor de la Iglesia, que no se servía de su cargo en beneficio de su gloria, ¿no? Y cuando, después del viaje al Congreso Eucarístico de Bombay, donde le habían regalado una limusina los estudiantes de una universidad católica americana, de la de Notre Dame, la limusina aquella pues, usó para algunos recorridos que tuvo que hacer allí. En fin, como papa pues tuvo que ir incluso a las autoridades políticas y tal, en fin. Y cuando estaba para coger el avión que lo devolviese a Roma, dijo ante las telecámaras, que entonces lo seguían, pues que él dejaba el coche a la Madre Teresa para su misión de amor universal. Entonces a la Madre Teresa no la conocía nadie, casi ni en Roma. Yo, que estaba en Roma entonces haciendo un poco de periodismo, pues ya traté de informarme y la única información, o la primera, la más veraz, en fin, era de un periodista inglés que había visto en la BBC un reportaje que había hecho un fabuloso, en fin, Malcolm Muggeridge en la BBC y que la dio a conocer y que fue, en fin, fue lo primero que... Pero empezó allí, por la BBC, que a fin de cuentas pues es de un país... Something beautiful for God. Sí, lo tituló así. Algo bello para Dios. No, que la Madre Teresa, no, cuando él se presentó allí para entrevistarla, él sabía que la Madre Teresa no iba a tener muchas ganas, porque ella no buscaba publicidad. Si algo no buscó, era publicidad, y cedió a ella porque se veía obligada, y la veía bien, y por los pobres, y era una forma de... Sí, pero esa frase que se le atribuye de que si por cada flash o por cada foto que le sacan logra sacar a un alma del purgatorio, sí, sí. Pero y entonces él llevó una carta del arzobispo de Westminster en que le pedía a la Madre Teresa que se prestase para aquel reportaje porque creía que iba a hacer mucho bien, y entonces la Madre Teresa cuando lo leyó dice: let's do something beautiful for God, hagamos algo hermoso para Dios. Y el Malcolm Muggeridge, que era agnóstico, luego al final se hizo bautizar, fue un hombre honrado y de lo mejor. Y pues ya cogió lo del Something Beautiful for God, algo hermoso para Dios, como título del reportaje y de un libro que tuvo un éxito extraordinario. ¿Tenéis alguna información de cómo va el proceso de canonización? Pues el proceso de beatificación fue rapidísimo. El Papa Juan Pablo II dispensó, además de la norma de los 5 años. Te voy a decir una cosa. A mí el proceso de beatificación, de canonización ahora, porque la beatificación ya está hecha, personalmente no me interesa. Y no es que lo desprecie, es que la Madre Teresa ya fue canonizada en vida por todos, y no por los católicos solo, porque los primeros que le reconocieron ella una santa fueron los musulmanes, fueron los hindúes de allí en Calcuta, y su vida fue un milagro, en fin. De hecho, en el 75, figura de que el Nobel vino en el 80, en el 75 había una revista que yo la conservo, todavía está ilustrando el libro ese, la cubierta de la revista Time. Sí. Pues hablaba de living saints y hablaba de varios santos vivientes, pero en fin, eran un reportaje de 5 páginas y de las 5 páginas la cubierta y 4 páginas estaban dedicadas a la Madre Teresa. Los demás pues eran comparsas en aquel, recuerdo bien los nombres, pero en fin, ya la canonizaban entonces, o sea... Porque es que además la canonización en fin, no es pues está en el cielo. En el cielo seguramente hay muchos millones y esperamos, porque si no, ¿para qué sirve? Era una santa en vida.
Claro, era una santa en vida y reconocida como santa. Y por eso, la santidad de ella fue de la vida. Las hermanas de ella, y si hay alguien que respete a los procesos canónicos y tal, son sus hermanas. Pero dicen que lo que desean es que la Madre Teresa sea conocida. Porque el que la conoce sabe que es una santa. Los demás bien tienen que andar documentando y que sin milagros. Pero si su vida fue un milagro. Su vida fue un milagro y lo sigue siendo. Pues su vida y sus pensamientos están recogidos en estos dos libros, la autobiografía en San Pablo y Un pensamiento para cada día en CAF, obra de José Luis González Balado y Janet Playfoot, que os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí. Y habría muchísimo más que contar, pero se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, lo que me dejas de decir es que recogidos, bueno, están recogidos algunos, pero el verdadero pensamiento de la Madre Teresa y eso está en su testimonio, en ver lo que sigue haciendo y lo que siguen haciendo sus monjas, ya digo, 5.000, que eso es, en fin, hoy día es, incontable y además en crecimiento. Y no porque hagan propaganda, porque no hacen ninguna propaganda de buscando vocaciones. Rezarán por ellas, pero les llegan espontáneas. Y el otro domingo, una de las monjas me dijo a mí que la Madre Teresa en este momento está trabajando mucho. Desde el cielo. Sí, sigue trabajando, claro. Pues muchas gracias a los dos y a ustedes, pues les esperamos y confiamos que les gusten los dos libros en próximas entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.